Hola amigos, llegó el momento de explicar cómo conseguir que el hilo principal de ejecución no se bloquee mediante llamadas asíncronas o no bloqueantes. En realidad, los sistemas operativos nos permiten crear librerías, APIs, de funciones que se ejecutan en otro hilo, de manera que en una misma aplicación podemos tener varios hilos ejecutándose de forma simultánea. Y existen varios modelos en los que todos estos hilos se pueden coordinar, se pueden crear, se pueden matar y demás. La programación asíncrona dirigida por eventos es uno de esos modelos, no es el único. Y de hecho es un modelo que se ha utilizado tradicionalmente en el diseño de interfaces gráficas de usuario. Sin embargo, últimamente también se está utilizando para el diseño de servidores, fundamentalmente servidores web. Y eso ha sido gracias al proyecto Node, que como sabemos es JavaScript en el sistema operativo. Es un entorno de ejecución, ya lo hemos visto anteriormente, de JavaScript que funciona con las mismas características que el entorno de ejecución en el browser. Y para el tratamiento de la sincronía de la concurrencia utiliza precisamente el mismo modelo, el modelo de programación asíncrona dirigida por eventos. Y esto es lo que veremos en el siguiente vídeo. La clave de este modelo reside en el concepto de bucle de eventos. En esta pantalla hemos representado a la izquierda un código que deseamos ejecutar, que tiene la diferencia con respecto al código del vídeo anterior de que algunas de las funciones son asíncronas. Por otro lado, a la derecha hemos representado un modelo de lo que sería el bucle de eventos, que constaría, pues por un lado, de la pila de llamadas, que es la pila de llamadas del hilo principal de JavaScript, exactamente lo que hemos visto en el vídeo anterior. Por otro lado, arriba a la derecha tenemos otra caja en la que vamos a representar las funciones asíncronas que nos facilitan ya sea la API, la interfaz de programación del browser, o la interfaz de programación de Node.js. Ahí se ejecutarán las funciones asíncronas. Por tanto, esa ejecución se representa otro hilo distinto. Y por último, tenemos un elemento importante cuyo funcionamiento y función veremos a lo largo del vídeo, que se llama la cola de eventos. Por último, con ese círculo con doble flecha, representamos el mecanismo de bucle de eventos, que es el encargado de coordinar a estas tres partes. Pues bien, comienza la fiesta. En el código de la izquierda tenemos cuatro funciones. La primera función va a consistir en un código síncrono y en un momento dado necesitará llamar a la función 2. Lo mismo ocurre con la función 2, código síncrono, y en un momento dado tiene que llamar a la función 3. Y la función 3 tiene su código síncrono y en un momento dado llama a una función que tiene la peculiaridad de ser asíncrona. Por lo pronto diremos que una vez que se llama esa función, el código no se bloquea, es decir, sigue su ejecución a las siguientes líneas, de manera que la función asíncrona se ejecutará en otro hilo distinto y no bloqueará el hilo de ejecución. Ese es posiblemente el detalle más importante de todo esto, que la función asíncrona se ejecutará en otro hilo y el código de la función 3 continuará ejecutándose. Bien, después tenemos una función que se llama callback. Observen que esa función de callback se está utilizando como argumento de la función asíncrona que se llama la función 3. Y esto es así porque las funciones asíncronas se ejecutarán en otro hilo, pero una vez que finalicen, de alguna manera habrá que hacer algo con el resultado de esa función asíncrona. Pues bien, las funciones que van a realizar el procesamiento del resultado de las funciones asíncronas son las funciones de callback. Esa función que pasamos en el argumento será la encargada de procesar los datos. Bien, supongamos que ya comienza la ejecución del programa, es decir, hemos hecho una llamada a la función 1. En ese momento, la función 1 se coloca en la pila de llamadas. En ese momento comienza a ejecutarse la función 1. Hasta que
hace una nueva llamada, en esta ocasión a la función 2. El entorno de ejecución coloca entonces a la función 2 en la pila de llamadas y como es la que está en la cima, es la que comienza a ejecutarse. La función 2 comienza su ejecución hasta que llega el punto en el que llama a la función 3 y de nuevo se repite la misma historia. La función 3 pasa a la cima de la cola y comienza a ejecutarse dicha función. Y es en la ejecución de esta tercera función donde ocurre lo novedoso. La función 3 comienza ejecutando su código síncrono, como todas, pero llega un momento en que hay una llamada a una función asíncrona. Se trata de una función que forma parte de la Web API o de la API de Node.js. Y esa función asíncrona no se ejecuta en el mismo hilo, de manera que no va a añadirse a la pila de llamadas, sino que se añadirá a la pila de llamadas que le corresponda en el hilo en el que se ejecute. En este momento tenemos por una parte a una función, la función asíncrona, ejecutándose en otro hilo distinto al hilo principal de JavaScript. Y en el hilo principal de JavaScript, la función 3 continúa su ejecución. Por eso decimos que la función asíncrona no bloquea el hilo principal. Y se continúa la ejecución de la función 3, que por lo general va a finalizar antes que la función asíncrona. De hecho, por esa razón hemos llevado a la función asíncrona a otro hilo. Ahora la función 3 ha llegado a su fin y se elimina de la pila de llamadas, quedando en la cima la función 2 que continúa su ejecución. Mientras tanto, fíjense que la función asíncrona continúa ejecutándose en su hilo propio de ejecución. Incluso puede ocurrir que la función 2 termine de ejecutarse, se elimine de la pila de llamadas y mientras tanto la función asíncrona continúa ejecutándose. Y ahora viene otro de los momentos clave. Es el momento en el que la función asíncrona ha finalizado. Esa función ha calculado algo, ha devuelto un valor. En ese momento, ese valor que ha calculado se introduce como argumento a la función de callback que se le pasó en su momento a la función asíncrona. Y esa función de callback, con los datos que haya obtenido la función asíncrona como argumento, pasan a la denominada cola de eventos. El funcionamiento de esta cola es exactamente igual que el funcionamiento de una cola en un supermercado. El primero que llega a la caja es el primero que sale. Pues aquí los primeros callbacks que van llegando son los primeros callbacks que van saliendo. ¿Qué significa esto? Significa que mientras haya alguna función ejecutándose, mientras haya alguna función en la pila de llamada, los callbacks se mantendrán en la cola de eventos, en el orden en el que vaya llegando. En el momento en el que la pila de llamadas queda absolutamente vacía, el mecanismo del bucle de eventos coloca al primer callback en la pila de llamadas y este se ejecuta como una función más del programa JavaScript en el hilo principal de JavaScript. Me gustaría recordar, porque creo que es algo bastante importante, el hecho de que los callbacks que se van colocando en la cola de eventos cuando las funciones asíncronas van terminando, permanecen en la cola de eventos mientras que la pila de llamada esté ocupada. Es decir, el mecanismo del bucle de eventos no coloca a los callbacks en la pila de llamada hasta que ésta queda absolutamente vacía. Y además lo va haciendo de forma secuencial. Colocará al primer callback, una vez que queda vacía colocará al segundo callback y así consecutivamente. El número de callbacks que va a haber en la cola de eventos pues dependerá del número de llamadas de las funciones asíncronas que se hayan hecho a lo largo del programa. Y bueno, pues un programa normal y corriente con una interfaz gráfica o un servidor desarrollado en Node.js que utilice este modelo de concurrencia, pues tendrá una vida, un ciclo de vida en el que esta cola de eventos irá llenándose y vaciándose poquito a poco, al igual que la pila de llamadas que irá llenándose y vaciándose a medida pues que haya código síncrono que ejecutar o a medida que haya resolución de funciones asíncronas que se ejecutan en otros hilos. Vamos a terminar este vídeo mostrando una reimplementación del ejemplo que vimos en el vídeo anterior,
En este caso, utilizando una función asíncrona. Vamos a ver primero cómo funciona. Vemos que si le damos al botón Dale, pues nada, aparece ese mensaje. Pero ahora cuando consultamos datos, mientras la consulta lenta está teniendo lugar, la interfaz de usuario no se bloquea. Llega un momento en que se resuelve la petición, pero el botón Dale sigue funcionando. Vuelvo a repetirlo. Ahora mismo se está llevando a cabo la petición y llegará un momento en que ahí viene la resolución de la petición. Pero en ningún momento dado se ha bloqueado la interfaz de usuario. ¿Cómo se ha conseguido esto? Veamos el código. En este caso hemos sustituido la función que hace la petición síncrona por una petición asíncrona. No nos interesa en principio ver cómo está hecho ese código. Lo que sí interesa es ver que hay un argumento que he llamado callback y ese argumento es una función que nosotros vamos a pasar a la función getAsyncHTTP para que cuando termine la ejecución en otro hilo se pase el resultado de esa ejecución como argumento de la función callback. Esa es la parte realmente importante. Hacemos uso de la función asíncrona en este punto del código, justamente cuando hemos definido el escuchador de eventos del botón 1 que asociamos al evento click, pues una consulta a la web, ¿no? al servidor, mediante la función getAsyncHTTP. De manera que esa función getAsyncHTTP se llevará a cabo en otro hilo distinto y pasamos como función de callback, la que estamos viendo ahí mismo, que no hace más que añadir un mensaje al recuadro que tenemos destinado para tal función. Y el mensaje va a consistir simplemente en una cadena con el JSON que nos devuelve la función asíncrona una vez que ha consultado al servidor web. Pues bien amigos, aquí tenéis la clave de la programación asíncrona dirigida a eventos en JavaScript, que no es ni más ni menos que el bucle de eventos. Comprender bien este mecanismo es fundamental para poder programar con soltura en JavaScript con funciones asíncronas. Si es la primera vez que te enfrentas a ellas, pues seguramente tendrás que darle muchas vueltas, tirar mucho código, hacer muchas pruebas y por supuesto ver este vídeo tantas veces como te sea necesario.